Biblia, hermanos. Romanos 1. Romanos capítulo 1. Vamos a leer los versos 1 al 4. Romanos 1, versos 1 al 4. Voy a pedirles que hagan esta lectura, hermanos, y yo voy a hacer después otra vez esa lectura, pero con esta versión. Romanos 1, versos 1 al 4. ¿Cómo dice la versión que tienen ustedes, hermanos? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David de Abraham, que fue declarado Hijo de Dios por él, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos. Muy bien, voy a leer esta versión, hermano. Dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que según el Espíritu de santidad fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Él es Jesucristo nuestro Señor. Miren, hermanos, el apóstol Pablo se presenta como predicador del Evangelio, como predicador de las buenas nuevas. El apóstol Pablo se presenta como alguien apartado para predicar el Evangelio de Dios. Él hace saber esto, que Dios lo escogió, que Dios lo llamó, que Dios lo apartó para predicar el Evangelio. Pero después de que da a conocer que Dios lo llamó, Pablo habla de la promesa de este Evangelio y también habla de la persona de este Evangelio. Habla de la promesa de las buenas nuevas, que eso significa Evangelio, y habla de la persona de las buenas nuevas. Habla de la promesa. Miren, hermanos, las cosas que Dios hace no son por accidente. Cuando Dios hace algo, no es porque se equivocó al principio y está cambiando al hacer ese algo. No. Cuando Dios hace algo es porque ya lo tenía planeado desde antes de la fundación del mundo. Él ya sabía cuándo y por qué hacer esas cosas. Dice Pablo que esto del Evangelio, esto de las buenas nuevas, ya estaba escrito, que los profetas lo habían escrito, y dice en las Escrituras, ya lo habían dicho. Al apóstol Pablo, hermanos, no lo reconocían como predicador, y no le reconocían el mensaje que estaba predicando, y como no le reconocían ese mensaje, él tiene que decir: es que esto no es nuevo. Él tiene que decir, él tiene que decir: lo que yo estoy predicando no es un invento mío, ya estaba escrito. Hermanos, nosotros sabemos que en el Antiguo Testamento encontramos varios pasajes que nos hablan del Mesías, que nos hablan de la salvación que vendría por medio del Mesías. En el Antiguo Testamento se nos habla el profeta Isaías, Jeremías, Miqueas, Oseas mismo. Desde el Génesis se nos habla de un Salvador. No era nada nuevo. Y Pablo lo tiene que decir: lo que yo les predico no es nuevo. Hermanos, esto del Evangelio no es nuevo. Dios ya lo había prometido este Evangelio. Había prometido que vendría el Mesías. Así que el Evangelio, hermanos, tuvo su origen en Dios. Fíjense esto, hermano, qué especial. No es una idea de hombres esto de que en el Señor Jesucristo y serás salvo. No es idea de hombres. Dice Pablo, es el Evangelio de Dios.
Son las buenas nuevas de Dios. Es Dios el que dice que hay que creer en Cristo Jesús para ser salvo. Es Dios el que dice, por gracia sois salvos. Es Dios el que lo está diciendo. Hermanos, hemos estado hablando mucho acerca de la gracia de Dios. Hemos estado hablando mucho acerca de la gracia de Dios porque, como dice Pablo a los Gálatas, hay algunos que perturban a los cristianos diciéndoles que para ser salvos necesitan hacer esto o aquello. Cuando la Biblia dice que el que murió por nosotros, por nuestros pecados, es Cristo Jesús, y que es suficiente lo que Él hizo para salvarnos. Con un solo sacrificio hizo perfectos, dice la Biblia, para siempre a los santificados. Ya no necesita otro sacrificio, ya con un solo sacrificio. Esto es el Evangelio de Dios, hermanos. Esto es el Evangelio de las buenas nuevas. Es cosa de Dios. El plan de salvación es un plan de Dios, no es de hombre alguno. Pablo decía que lo que él predicaba, él lo recibió directamente del Señor Jesucristo. Los hombres no se lo dieron a conocer. Cristo Jesús les dio el mensaje y entonces Pablo empezó a predicarlo. ¿Qué? ¿Se juzga o se cree que? ¿Cómo es eso de que solamente creer en Cristo Jesús? Ese es el plan de Dios. Tan simple, tan sencillo. Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Sencillo. Ese es el plan de Dios. Ese es el plan de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Ese mensaje, hermano, ya había sido anunciado desde antes de que Pablo lo predicara. Ya se había dicho de ese plan de Dios. Pero ahora miren lo que dice, hermanos, también. En el verso 3 y el verso 4, Pablo habla de que ese evangelio ya había sido antes anunciado. Lo dice en el verso 2. En el verso 3 dice, este evangelio habla de su hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David. ¿Qué dice el verso 3 en su versión, hermanos? Acerca de tu hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne. El apóstol Pablo habla de la promesa de las buenas nuevas, pero también el apóstol Pablo habla de la persona de las buenas nuevas. ¿Y quién es esa persona? Nuestro Señor Jesucristo, que según el linaje de David, o según la carne, vino a ser del linaje de David. Hermanos, ¿saben cuál es la diferencia entre el cristianismo y la religión judía y otras religiones? ¿Saben cuál es la diferencia? Los judíos creen en el mismo Dios que nosotros creemos. En el Dios del Antiguo Testamento también ellos creen. Pero ¿saben cuál es la diferencia? La diferencia es que nosotros creemos que ese Dios del Antiguo Testamento se hizo carne y los judíos no lo creen. Esa es la diferencia. Y aquí Pablo dice que ese Mesías que fue anunciado allá en el Antiguo Testamento era del linaje de David según la carne. Según la carne. Esto es, se hizo carne, habitó entre nosotros, así dice la Biblia. Dios se hizo hombre. Esa es la diferencia entre el cristianismo y otras religiones, hermanos. Los testigos de Jehová en nuestra época y a nuestro alrededor, ellos no creen que Jesús es Dios. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Pablo dice, hermanos, que Jesús, o nuestro Señor Jesucristo, era del linaje de David según la carne. Según la carne. ¿Cómo es esto? ¿Por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? Perdón, ¿por qué Jesús se tuvo que hacer hombre? ¿Qué tuvo que nacer de una mujer? Porque Dios se tuvo que hacer hombre. Alguien contaba, hermanos, quizás lo han leído ustedes en alguna ocasión, pero alguien contaba de un hombre
un hombre que le gustaba mucho la naturaleza. Dicen que este hombre fue a un campo, mira un gran hormiguero, y dice que todos los días él se ponía a observar a las hormigas, cómo trabajaban. Era un gran hormiguero. Por algún tiempo, por algunos días estuvo viéndolos, estudiándolas a las hormigas, y un día de repente se dio cuenta que andaban preparando el terreno para hacer una carretera, y una máquina iba a pasar por donde estaba el hormiguero. Y dicen que se había hecho tan amigo de las hormigas que él deseaba cómo quitarlas para que esa máquina no les hiciera daño. Él pensaba, ¿cómo le hago para que no les haga daño a esa máquina? No podía parar la construcción. Lo que él pensó, voy a quitarlas de aquí. Y dicen que, según la historia, empezó a mover montones de hormigas, y lo único que sucedía es que las hormigas le picaban y no podía quitarlas de allí. ¿Qué hago? Pensaba él, ¿qué hago? Pongo un cerco aquí, la máquina lo va a tomar de todos modos. ¿Qué hago? Y en su pregunta de qué hago, dicen que él pensó, si yo pudiera decirles cómo escapar del peligro, y dice, tendría que hacerme hormiga para que me entendieran, pero también seguir permaneciendo como hombre para razonar y poderles comunicar del peligro y cómo ser salvos. ¿Saben qué, hermanos? Dios se tuvo que hacer hombre para poder avisarnos del peligro y poder decirnos también cómo ser salvos. No había otra manera. Por eso Dios se hizo hombre. La Biblia dice, hermanos, que Dios se ha comunicado con el hombre muchas veces y de muchas maneras. Así dice el escritor de Hebreos. Dios se ha tratado de comunicarse. Nosotros leemos en el Salmo, dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Pablo dice que Dios se ha revelado a los hombres por las cosas que fueron creadas. Así dice en la carta a los Romanos. Lo que es de Dios, dice, les es manifiesto, de modo que no tienen excusa. Pero los hombres, hermanos, sí es cierto, miran el sol, miran la luna, miran tantas cosas, pero no han creído en el Dios verdadero, y no podrían saber cómo ser salvos solo mirando la luna. Era necesario que Dios se diera a conocer y que Dios estuviera entre nosotros para comunicarse con nosotros. ¿Saben que ese es uno de los problemas que hay en nuestros días, hermanos? La falta de comunicación. Ya lo saben, ¿verdad? Cuentan que una vez un misionero llegó no era misionero, evangelista, llegó de una campaña de evangelismo, había salido de su casa, y él estaba feliz porque ya iba a llegar a la casa. Llega a su casa, toca la puerta, ya llegué. La esposa está cosiendo en una máquina de coser, y dice la esposa, yo ya estaba aquí. No se lo dijo a él, pero lo pensó. Qué gracioso, ya llegaste. Yo ya estaba aquí. Y el hombre se queda en la sala, la mujer se queda en el cuarto donde está cosiendo, y el hombre dice, no estará contenta porque ella viene, porque no viene a recibirme, y él está esperando que ella venga, y ella piensa, no estará contento de haber llegado, porque yo hubiera venido aquí donde yo estoy. Y cada uno estaba esperando que el otro viniera. ¿Y saben qué sucedió? Se pelearon los hermanos. Sí, porque cada uno quería que el otro viniera. Falta de comunicación, ¿verdad? Ese es uno de nuestros problemas en nuestros días, hermanos. Dicen los consejeros matrimoniales que los problemas de pareja se pueden arreglar si se hablan. Pero como cada uno se mueve, cada uno hace su berrinche y no habla, pues no se arreglan los problemas. No dice por ahí la gente, hablando se entiende la gente. Hablando. Hermano, la falta de comunicación es uno de los problemas, y ese era uno de los problemas entre Dios
y el hombre. No podía haber comunicación entre el Dios verdadero, el Dios todopoderoso, con el hombre que era pecador. Y Dios se tuvo que hacer hombre sin pecado, para poderse comunicar con nosotros. Hermanos, dice la Biblia que Jesús no solo vino para poderse comunicar Dios con nosotros, sino también vino para derribar todas las barreras que hay entre el hombre y Dios. Una de las barreras, hermanos, es el pecado. La Biblia dice que nuestro pecado hace separación entre Dios y nosotros, hace división entre Dios y nosotros. Hay barreras entre Dios y el hombre por causa de su pecado, pero Dios se hizo hombre para poder morir en la cruz y pagar por nuestros pecados. Siendo Dios, Él no podía morir. Siendo humano, podía morir. Era necesario un sacrificio. Era necesario que muriera el Hijo de Dios, que muriera Dios hecho carne. Era necesario que Él muriera. Dicen, hermanos, que hubo en Chicago, hay una reunión anual de religiones, una reunión anual de religiones. Se celebra, no recuerdo la fecha, pero cada año hay esa reunión, se reúnen muchos líderes de diferentes religiones. Y dicen que estaba un día el que fundó ese grupo del Army, el Ejército de Salvación. Se me fue, quería decirlo en inglés, pero se me fue. Salvation Army. Él fundó ese grupo, el Ejército de Salvación. Y dicen que el hermano estaba, el que fundó el Ejército de Salvación, cristiano, es un grupo cristiano. Dicen que él estaba presente y escuchó a todos los que estaban como líderes religiosos. Los escucha y pide la oportunidad de hablar. Y les dice: señores, quiero presentarles a una mujer. Sus manos están llenas de sangre porque mató, y ella está sufriendo porque mató a alguien. Quiere el perdón de Dios. ¿Qué le ofrecen ustedes? ¿Qué le pueden decir a esta mujer? Dicen que hubo un tiempo tenso, nadie habló, y dicen que el hermano les dijo: señores, quiero preguntarle a alguien más. Quiero preguntarle a un hombre que anduvo con Jesús por 3 años. Ese hombre se llamaba Juan, y quiero preguntarle a él. Y dicen que él se pone en una posición como si estuviera mirando a alguien hacia arriba, y dice: Juan, ¿tú qué dices? ¿Qué le puedes decir a esa mujer que ha matado a alguien, pero está sufriendo por eso, porque ella anhela ser perdonada? ¿Qué le puedes decir, Juan, para que ella descanse y su pecado sea perdonado? Dicen que se queda un momento como esperando una respuesta. Todos están en silencio, y de repente el hermano dice: esperen, ¿no lo escuchan hablar? Y luego empieza a repetir: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ahí está. Cristo Jesús hace posible esto. Y dicen que todos quedaron en silencio. Millones y millones así han recibido el perdón de parte de Dios a través de Jesucristo. Esa es la razón por la que Dios se hizo hombre, para que tu pecado y el mío sea perdonado. Vamos a inclinar nuestro rostro.
Porque Jesús nació de una mujer para ser semejante a los hombres, y para que al ser semejante a nosotros pudiéramos tener comunicación con Él y que nuestros pecados pudieran ser perdonados al morir Él en la cruz. Gracias por eso. Señor, son buenas nuevas porque por medio de eso podemos saber que quieres hablar con nosotros, que quieres comunicarte con nosotros, que te interesas por hacernos saber del peligro en que estábamos y también por hacernos saber cómo ser salvos. Gracias por tu interés para que fuera una realidad nuestra salvación. Pero también muchas gracias porque Jesús nació en una mujer para poder morir por nuestros pecados y que estos fueran perdonados. Muchas gracias. Podemos decir, como decía el monólogo, yo sé a quién me creí y mi fe descansa en buen lugar en Cristo mi Señor. Gracias porque podemos descansar en Cristo Jesús. Podemos estar tranquilos sabiendo que por medio de Cristo cualquier pecado que hayamos cometido, si venimos a ti, tú nos lo perdonas, nuestros pecados perdonados. Gracias. Hermanos, si en algún momento tú has pecado contra Dios, no sigas con esa carga. Solo acércate a Él y pídele perdón de tu pecado. Sí, Él te perdona. Cristo Jesús murió para hacer posible eso, para que nuestro pecado fuera perdonado. En Él, en Cristo, se anuncia perdón de pecados. En Él se anuncia perdón de pecados. Si tú has ofendido a Dios, no te sientes bien, puedes descansar. Si tú te acercas a Él, recuerda, Él es fiel y justo para perdonar nuestro pecado y limpiarnos de todo pecado. Tú puedes tener esa vida abundante, esa vida de paz. Tú puedes ser libre y puedes vivir como libre si tan solo le pides perdón a Él, porque por medio de Cristo esto es posible. Si hay algo con lo cual hay que pedirle perdón a Dios, hazlo. Pídele perdón a Dios y comprométete también a que ya no vas a seguir. Jesús le dijo a una mujer, ni yo te condeno, pero también le dijo, vete y no peques más. Pídele perdón al Señor, pero también dile, Señor, ya no quiero seguir igual. Voy a cambiar. Díselo, arréglate con Él. Es posible hacerlo. Señor, muchas gracias. Gracias por este tiempo de meditación, de reflexión. Mueve a cada uno a tomar una decisión.